Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Israel, Marco, Adrianita y Jennifer que llegaron temprano. Vamos a llamar a sus compañeros. El profesor Suárez ya está listo para ingresar a la clase. Sin embargo, necesitamos un quórum para poder empezar. Así que llamaré a sus compañeros para que podamos dar inicio a la clase. El material de hoy ya está en el Classroom, el de geometría y el de geografía. El de geografía es población humana del Perú. Población humana del Perú. Demografía. Bueno, así que lo pueden ir revisando mientras esperamos a que inicie la clase.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nadine, Israel, Jennifer, Adriana. Parece ver a alguien más. Buenos días, profesor Suárez, ¿cómo está? Ya le asigné el rol de coanfitrión, así que ya podría compartir pantalla. Buenos días, Katy, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días también a los chicos, muy buenos días. Profesor, podemos iniciar y voy a seguir llamando y comunicándome con los demás para que ingresen pronto a la reunión. Listo, entonces. Yo puedo empezar con los chicos, ¿no? Sí, Ya, listo, bacán. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les... ¿Qué tal, qué tal? Vamos a empezar la clase de hoy, martes 23 de febrero, aunque es la última clase. Así es que, no por ser la última, vamos a relajarnos, ¿no es cierto? Al contrario, hay que ponerle siempre pues todo el ahínco posible, ¿ya? Todas las ganas posibles. ¿Está bien, chicos? Bien, ¿tienen alguna pregunta del tema anterior? ¿Alguna consulta que deseen hacer? Si hay por ahí algo pendiente, es el momento de realizar la consulta pertinente, ¿no? Si no es así, podemos empezar el tema de hoy. ¿Ya? El tema de hoy es sobre geografía de la población, aunque en el temario de San Marcos aparece como población humana del Perú, ¿no? Así, tal cual, ¿ah? Población humana del Perú. Em, para alguien de repente podría pensar de que se trata de una redundancia, ¿no? Población humana. Eh, en realidad no está mal dicho. ¿Por qué? Porque las poblaciones pueden ser diversas, pueden ser poblaciones de animales, de plantas, o sea que no está mal dicho ser específicos, ¿no? O sea, población del Perú, pero ¿qué población del Perú? Bueno, sería población humana. Por eso en el temario de San Marcos, ¿no? En el prospecto de San Marcos, en el temario correspondiente a geografía, se pone población humana, ¿no? Para ser específicos, si se podría decir así, ¿no, chicos? Pero el tema en general es geografía de la población, ¿no? Es geografía del poblamiento, geografía de la población. Existe una rama de la geografía llamada así. Ahora, ¿qué estudia la geografía de la población? La geografía de la población estudia la distribución de la población humana eh, en el planeta, ¿no? ¿Cómo está distribuida la población humana en el planeta? Siempre especificando. Acá no se va a tocar lo que es la flora, la fauna, ¿sí? Que para eso existe pues otra rama geográfica, la que llamaríamos como geografía biológica o biogeografía, perdón, ¿no? Biogeografía o geografía biológica. Ahí sí, lo que vamos a estudiar es flora y fauna y su distribución. Pero el hombre tiene una rama especial para detallar pues la distribución de su poblamiento. Ahí está la geografía de la población, ¿ya? Reitero, la geografía de la población estudia cómo está distribuida la población humana en el planeta. Además de qué factores han intervenido para dicha distribución. ¿Sí? Porque hay lugares más poblados que otros. ¿Mm? Y también cómo ha evolucionado dicho poblamiento, cómo ha cambiado. Cuando uno dice evolución, ya está refiriéndose pues a ciertos cambios, ¿no?
ya sea en el número poblacional principalmente, ¿no? Un ejemplito podría ser cómo ha cambiado la población distribuida en el Perú si tomamos en cuenta costa, sierra y selva. Hoy por hoy sabemos que la costa está muy poblada, más de la mitad del Perú vive en la costa, ¿no? Y que la costa concentra aproximadamente pues el 56, 57% de la población peruana, solamente en la costa, más del 50%. Y esa cifra tiende a un aumento. Menos mal que ese aumento ya no es tan acelerado. Pero te sigo contando de que eh, la población se concentra pues en la costa, está concentrada en la costa. Pero siempre habrá sido así, o sea, la costa siempre fue la región más poblada. No, ¿verdad? No. En realidad, en otros tiempos fue la región andina, la sierra, ¿m? Y por un largo periodo, ¿ah? Por un largo periodo, si se podría decir, por varios siglos, fue la región más poblada, la región andina. En el caso de la selva, en el caso de la selva, por lo inaccesible que es esta región, y lo sigue siendo hasta hoy, de repente nunca ocupó pues un primerísimo lugar en lo que es concentración de población, ¿cierto? La selva siempre ha estado así con valores bajos. Ha aumentado en las últimas décadas, ha aumentado un poquito, ¿no? La población en la selva, pero no ha sido mucho. Sin temor a equivocarme, me parece que ahora estamos, o tiene una población del 14% más o menos, ¿no? 14% de la población peruana más o menos está en la selva. Un poquito más, poquito menos, pero por ahí, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, hoy nos toca hablar de esto. Hoy nos toca hablar de la distribución de la población humana, básicamente en el Perú, como aparece ahí en el título, ¿ya? Es nuestro último tema, así es que creo que pon la atención debida, ¿ya? Y estás también cordialmente invitado al nuevo ciclo, ¿no? Que tendríamos maratones. Así es que estás invitado, ¿ya? Súmate a estas maratones también de mucha importancia. Ojo para tu preparación, ¿ya? Empecemos entonces a hablar de la población humana del Perú. Yo te dije, te acabo de decir, de que geográficamente hablando nos tenemos que ceñir a la geografía de la población. Pero para estudiar a la población humana, yo me auxilio de una ciencia. Esa ciencia se llama demografía. ¿Sí? Para estudiar la geografía de la población, para estudiar la población peruana o la población mundial, yo me tengo que auxiliar de otra disciplina, de otra ciencia llamada demografía. La demografía es una ciencia estadística, por lo tanto forma parte de las matemáticas. Hay que entender por qué la demografía es importante, ¿no? En estos ámbitos. ¿Por qué? ¿Qué es la demografía? ¿Y cómo así nos ayuda? Y ahí lo tienes. La demografía es una ciencia estadística, como te dije, una ciencia que forma parte de las matemáticas, así como la estadística. Es una ciencia que estudia el comportamiento de la población. Claro que aquí ya no voy a decir población humana, ¿sabes por qué? Porque se sobreentiende, ¿ya? Se sobreentiende que se está refiriendo a población humana. O sea, de aquí en adelante mm, tú das por entendido de que no es ni flora ni fauna, sino población humana, ¿ya? Estudia el comportamiento de la población humana. ¿Qué más dice ahí? Ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Cuando se menciona el término cuantitativo, se refiere a cantidad, ¿cierto? Se refiere a cantidad. Y cualitativo se refiere a calidad. Pero esto último no te vayas a equivocar. Cuando dice cualitativamente, ¿no? O de forma cualitativa,
Se refiere que si tienes cifras de cuántos somos, también podrías deducir, también podrías analizar qué calidad de vida tiene esa población, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene esa población? Sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, ¿ya? La demografía tiende pues a también tener ciencias auxiliares. La demografía, por ejemplo, eh, es auxiliada por la historia, es auxiliada también por las matemáticas, ¿no? Es auxiliada por la misma geografía. Geografía y demografía trabajan de la mano. Es auxiliada también hasta por las ciencias políticas, ¿sí? Entre otras ciencias, ¿no? Que ayudan a la demografía. Ojo, pero ya doy por entendido lo que es demografía, ¿no? La demografía estudia a la población, sobre todo en cifras, en números, y esos números van a ser analizados para pues, obtener un estudio también cualitativo. Chicos, eso es la demografía. ¿Qué más saber? Como ya lo dije, la demografía es la principal ciencia auxiliar de la geografía de la población, ¿cierto? También te había mencionado lo que es geografía de la población. ¿Mm? Y ahí lo tienes. La geografía de la población estudia la distribución de la población humana en el planeta, cómo está distribuida la población humana en el planeta, sus causas, o sea, los factores que intervienen, ¿no? La evolución, cómo ha evolucionado el poblamiento humano, ¿m? Y también las consecuencias. O sea, ¿qué consecuencias trae que una ciudad, que un lugar esté muy poblado, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? Eso también se ve aquí en geografía de la población, ¿ya? Detallando un poquito más esto de la geografía de la población y cómo requiere del apoyo, de la ayuda de la demografía. A ver si me puedes contestar esto. Escucha, en la geografía de la población estudia distribución, ¿sí? ¿De qué? De la población humana en el planeta. Pero yo voy a esto donde dice causas, que como te dije, esas causas de la distribución se refiere a factores. ¿Me puedes nombrar un factor que determine la distribución de la población humana en el planeta? Un factor al menos, uno. Un factor que sea la explicación del por qué la distribución del hombre en el planeta. ¿Alguien conoce al menos un factor? Evelyn, muy bien. Nadine, claro, muy bien. En el caso de Evelyn, les comparto lo que me ha contestado y está bien, es correcto, Evelyn. No, ella me dice, por ejemplo, profesor, temperatura. La temperatura hace que eh, intervenga, ¿no es cierto? Este factor para la distribución de la población, ¿verdad, Evelyn? Es correctísimo lo que tú me has contestado. Pero, Evelyn, ¿y qué te parece si englobamos? O sea, en vez de temperatura ponemos clima. ¿Por qué? ¿Por qué clima? Porque la temperatura estaría incluido en el clima. ¿Sí o no, Evelyn? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, yo podría decir mejor clima y eso, bueno, ya se sabe que incluye la temperatura y no solamente la temperatura, sino otras condiciones, otros componentes, ¿verdad? Aparte de temperatura. Por ejemplo, las precipitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el viento, entre otros. Pero como tú has dicho, la temperatura es un factor importantísimo, pero forma parte del clima, ¿verdad? Forma parte del clima. Y así, por mi experiencia, te podría decir de que en un examen de admisión es mucho más factible de que te pongan clima en lugar de temperatura. ¿Sí? Es mucho más factible. ¿Por qué? Porque el clima abarca muchas cosas, no solamente la temperatura. Pero tienes razón, ¿no? Dentro del clima, la temperatura juega un rol muy importante, ¿verdad, Evelyn? La temperatura juega un rol muy importante. Por ejemplo, el hombre
no suele concentrarse, y hablo de población, ¿ah? No suele concentrarse en lugares muy fríos y tampoco en lugares muy calientes. Es más, si de repente analizamos un poquito el mapa que tengo ahí, ¿no? En la pantalla, ese mapita, nos está indicando la concentración de población, mira, ve, la concentración de población, ¿ves? Es más, ahí tienes una pequeña leyenda, ¿ve? Donde el color rojo, en ese mapita, el color rojo, te muestra, te muestra la mayor concentración de población, ¿sí? Y puedes percatarte acá que en la línea ecuatorial, que la señalo con el puntero, en la línea ecuatorial, pues no voy a encontrar mucha población, ¿no? Esas manchitas rojitas, ¿ah? No está dentro de lo que sería la trayectoria del Ecuador, si te das cuenta, ¿ve? Sí se ve el puntero, ¿cierto? Sí se ve el puntero que estoy colocando ahí, mira, ve, señalando la posición del Ecuador. Y yo noto, pues, que no hay mucha población ahí. Sobre el Ecuador, no. ¿Ves? Cerca a los polos, tampoco, ¿no? Ni hacia la zona ártica y tampoco en la zona antártica. Lo que pasa es que la población humana, ¿no? La población trata de no estar asentada en una zona de climas extremos, o sea, ni climas muy fríos ni climas muy calientes. Lo que queremos es climas temperados, o como decía Evelyn, ¿no? De temperatura, pues la temperatura juega un rol muy importante, la temperatura, pero ni alta ni baja, ¿no es cierto, Evelyn? Sino temperaturas moderadas. Las zonas templadas del planeta, las zonas templadas serían las que concentran más población, donde vamos a encontrar más población, ¿ya? Otra participación que fue la de Nadine, me dice acceso a servicios, pero eso involucra la economía, ¿no es cierto, Nadine? ¿Sí? La economía, cuando me dicen acceso a servicios, eso tiene que ver o se relaciona con la economía, ¿verdad, Nadine? Igual que le dije a Evelyn, igual que le dije a Evelyn, puede aparecer de repente clima en lugar de temperatura, o puede aparecer economía en lugar de acceso a servicios, ¿verdad, Nadine? Y Pierito también me había participado ya hace rato, ¿no? Él puso clima y economía. O sea, Pierito esperó que ustedes contesten para sacar una conclusión. No, mentira. Pierito es un excelentísimo alumno y él respondió clima y economía. Y son factores muy importantes, ¿cierto? En lo que es el aspecto económico, ¿no? Por ejemplo, claro, Marquito, acá Marquito también dice, profesor, ¿hay factores políticos? Claro, también factores políticos, ¿sí? También factores políticos. Aunque no con la misma importancia, no con la misma importancia como sí lo es el factor climático, ¿sí? O no con la misma importancia del factor económico, no económico, ¿ya? Eso sí es importante. Claro, por ejemplo, acá Pierito me dice Venezuela, por ejemplo, ¿no? El caso de Venezuela. Mira cómo ha ocurrido desplazamientos, ¿no? De una gran población en Venezuela. Desplazamientos, ¿sí? Mucha población venezolana ha ido a Colombia, ha ido a Panamá, Ecuador, han llegado a Perú, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de ese desplazamiento? ¿Habrá sido climático? No, no ha sido climático. No ha sido climático. ¿Asuntos políticos o asuntos económicos? ¿Ah? ¿Cuál es el principal factor ahí para esa oleada poblacional de venezolanos hacia Colombia, hacia Perú, Ecuador, Panamá y a otros países también, pero en menor medida, en menor cantidad? ¿Cuál habrá sido? ¿Alguien puede tener alguna idea? ¿Cuál es la explicación? ¿Política? ¿Crisis política? A ver, me dice Juan Villano, me dice Juancito, me dice crisis política. Mm.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con amigos venezolanos. Ujú. Acá Piero me dice político económico. O sea, ¿qué motivó a que la población venezolana deje su país? ¿Lo político o lo económico? ¿Mm? O los dos, porque acá, ¿quién fue? Ah, Pierito me dijo político económico, los dos, dice él, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser, Juancito? ¿Y qué pasaría si en el examen te viene por separado en las alternativas? O sea, letra A, político, letra B, económico. ¿Por cuál te avientas? Hablando en buen cristiano. ¿Ah? ¿Por cuál se avienta? ¿Por político o por económico? ¿Mm? Claro, muy bien, Giovanita, muy bien, Nadine, Evelyn, ¿sí? Así es, Piero, Marquito, ahí está Marco, claro, así es, Nadine, muy bien. Como dice Nadine, profesor, más creo que se debe al aspecto económico. Así es, eso es cierto, ¿sí? En gran medida, más es el aspecto económico que político, ¿ya? Y simplemente sería bueno cerciorarse, ¿no? Preguntar a los amigos venezolanos que están aquí en el Perú, ¿no? A la población venezolana, si es que, cuáles son los motivos de haber dejado su país, ¿no? Hace poquito nada más asesinaron a un venezolano que trabajaba en Trujillo, ¿no? Por no pagar un cupo, no sé, ¿no? Lo mataron. Y este venezolano era abogado, o sea, en su país era abogado. Y aquí tenía un puestito en el mercado, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué deja su Venezuela, siendo abogado, imagínate, por qué deja su Venezuela y se viene acá al Perú a trabajar en un puestito de mercado? O sea, no es por discriminar o no es por hablar mal, ¿no? Sino que eh, si la ganancia como abogado me parece que podría ser mayor que en el puestito que él había sentado, pues, en el mercado de allá de Trujillo. O sea, ¿qué se debe, no? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Netamente es por asuntos económicos. Esa es la explicación, ¿sí o no? Lo malo de todo esto, pues, que acá un desgraciado agarró y lo mató, y por decir menos, ¿no? Menos mal que ya lo capturaron ya este individuo y lo que le pase en la cárcel está bien merecido, ¿no? ¿Sí? Em, yo he visto por acá, al frente de mi casa, algunas veces han pasado también venezolanos gritando, pidiendo una ayuda, ¿no? Alimento, dinero, ropa, lo que sea, lo que tengan. De repente también ha sucedido por tu barrio, ¿no? Vienen acá, he visto familias que han pasado, familias, ¿ah? O sea, papá, mamá y sus hijitos han pasado por mi barrio. ¿Mm? En algunas ocasiones, pues, mi señora madre se ha acercado, ¿no? A regalar ropita, o le hemos dado por ahí un par de soles, ¿ah? Y tú dime, ¿es por asuntos políticos? No creo, ¿verdad? No tiene que ver asuntos políticos. Y si lo hubiese, no son determinantes. Más es el aspecto económico. Me parece que allá en Venezuela pues estarían peor. O al menos pensaron que en el Perú les iría mejor y se equivocaron. Eso también puede ser otra explicación, ¿no? Y no hay ni siquiera dinero cómo regresar. O en plena pandemia, como que es más difícil. O sea, pero el asunto es el económico y en segundo lugar el político. Pero como te dije, cuando hay hambre, ¿qué me interesa lo político? ¿Sí o no? Cuando hay hambre no me interesa lo político. Yo prefiero comer y que mi familia también se alimente, aunque sea me voy a otro país, me voy a otro país. Pero lo político pasa a un segundo plano. ¿Es un factor? Sí. ¿Muy importantísimo? ¿Más importante que el económico? No. El económico es el más importante. Y como te dije, sería bueno simplemente preguntar pues a los amigos venezolanos que están por aquí, de repente
o son tus vecinos, ¿no? Porque yo tengo vecinos también venezolanos, a los lados, ¿ah? A los lados tengo vecinos venezolanos. Y soy, pues, amigo de una familia acá al costado de mi casa, ¿no? Y soy amigo de la familia de venezolanos y ellos me explican también, ¿no? Bueno, antes de la cuarentena y la pandemia tenía más comunicación con ellos, ahora no tanto, ¿no? Por la pandemia. En realidad con ninguno de mis vecinos, ¿no? Prácticamente no salgo mucho, pues, de mi casa, ¿ya? Y yo les preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Y ellos me decían, pues, que sí, que habían salido básicamente por lo económico, que no había nada. Iban a un mercado, no encontraban nada, a un supermercado, no encontraban nada. Y encima, pues, la moneda en Venezuela tampoco servía de nada, ¿no? Y ahí nomás te das cuenta. ¿Ya, chicos? Pero sí, lo que ustedes me han participado aquí es correctísimo, ¿no? Es correctísimo. Me han dicho aspectos climáticos, entre ellos la temperatura, como dijo Evelyn, lo económico, como me dijo Nadine, aunque ella precisaba de acceso a servicios, también, que tiene que ver con lo económico, también. Pierito sí dijo lo climático y lo económico, ¿no? Los dos. ¿Ah? Pierito dijo eso, ¿no? Y después, pues siguió la participación también, no recuerdo muy bien de Juan, creo, ¿sí? Juan, la crisis política, sí, hay crisis política en Venezuela, ¿no? Eh, Eso es cierto, pero no es tan determinante como lo económico. Y como ustedes bien han dicho y respondieron, si en la pregunta posible de examen admisión, ¿no? Aparecen los dos, A, político y B, económico, yo me lanzo a lo económico, definitivamente. Y ustedes respondieron correctamente. Ahora, si aparecen los dos, como respondió Piero, Piero acá me dijo político económico. Ah, ya, bueno, eso también, ¿ah? ¿Sí? O sea, vamos a suponer, ¿no? Letra A, político. Letra B, económico. Letra C, político económico. Ah, me lanzo por la C. Claro, porque ahí se refuerza el motivo, pues. O se refuerzan los factores. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Letra A, político. Letra B, económico. Letra C, político económico. O económico político. Letra C. Ah, marco la letra C. Claro, porque engloba más cosas, pues. ¿Sí? Es como les contaba a sus compañeras, ¿no? O les decía a sus compañeras que entre temperatura y clima, ¿qué marcarías? Entre temperatura y clima como un factor. Ah, marco clima. ¿Por qué? Porque engloba más cosas. ¿Sí? Entre acceso a servicios o economía, ¿qué marco? Ah, economía. ¿Por qué? Porque engloba más cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo marcaría, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna preguntita? ¿Queda claro lo que es demografía? ¿Queda claro lo que es geografía de la población? ¿Sí? Listo, muy bien, Pierito. Muy bien. Claro que hemos visto un caso muy particular que es la oleada migratoria de población venezolana al Perú, ¿no? Pero, mejor dicho, no hay que ver, pues, eh, aspectos que de repente no involucren al Perú, sino todo lo contrario, ¿no? Empecemos por casa, empecemos por casa, porque aquí también hemos tenido oleadas migratorias, o sea, a nivel interno, a nivel Perú, hemos tenido oleadas migratorias. Un poquito que ha cesado esto, pero en otros tiempos, en otros años, hemos tenido oleadas migratorias. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes se acordarán por historia, por la historia del Perú. Hemos tenido oleadas migratorias. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Claro, Nadine, ¿no? En los 80 ya fue lo más álgido, ¿no? Lo más grave en los 80. Pero estas oleadas migratorias empezaron un poco antes, un poco antes. Claro, Pierito, muy bien. Ahí Pierito, por ejemplo, me dice, profesor, en los 50. Ojo, relacionen todo esto con la historia del Perú, ¿no? Y tienen ustedes un excelentísimo profesor de historia del Perú, mi gran amigo Panchito, ¿no? Panchito les enseña la historia del Perú, ¿cierto?
O si no, también mi gran amigo, Yuelito, de todas maneras, ¿no? Yuelito en historia les habrá comentado también todo esto de las oleadas migratorias. ¿Ah? Y todo empieza con la crisis del agro, ¿no? La crisis del agro. Eh, para ser más específicos, más o menos en los años 40, 50, claro, con Odría, acá me dice Piero, muy bien, claro. Ya empezó ya esa oleada migratoria que se hizo crítica en los 80. Se hizo crítica en los 80, eso es cierto. ¿Ah? Pero ya en estos tiempos, o en tus tiempos, ¿no? Eso como que ya no se nota mucho. Ha parado un poco, ha parado un poco. Pero ¿cuáles fueron los motivos? ¿Y de dónde a dónde? ¿Ah? ¿De dónde a dónde? Creo que eso es fácil, ¿ah? Esas oleadas migratorias han ocurrido, pues muy bien, Nadine, lo máximo. Acá Nadine me dice, profesor, fue del campo a la ciudad, ¿no? Del campo a la ciudad. Eso es cierto. ¿Ya? Cuando digo ciudad, no específicamente va a ser Lima, ojo, o sea, no específicamente va a ser Lima. Lima es un ejemplo, pero no solamente ocurrió del campo a la ciudad de Lima, no, lo puntualizo porque hay chicos que de frente se van a Lima, o sea, de frente su mente, ¿no? Cranea, 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 analiza y dice, ah, Lima. No, no solamente fue Lima, estamos hablando de las ciudades en general. Trujillo, Piura, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Iquito, la ciudad de Pucallpa, ciudad en general, ¿sí? Del campo a la ciudad, como dice Nadine, pero ciudades en general. Ahora, ¿dónde se dio la mayor concentración de esa oleada migratoria? O sea, hacia qué ciudad específicamente, ¿no? Allá, ese sería Lima, ahí sí, sería Lima, pero no fue la única. No fue la única receptora, ¿no? De toda esa población que migraba del campo a la ciudad, pero sí fue la que recibió más población, eso sí, la ciudad de Lima, ni vuelta que darle, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron los motivos? A ver, nómbrame motivos, así como me dijeron el clima, temperatura, acceso a servicios, economía, factores económicos, factores políticos. Así como ustedes han participado correctamente, ahora dime a nivel interno, ¿a qué se debió esas oleadas migratorias en el Perú? Centralismo, muy bien. Económico, muy bien. Oportunidad de trabajo, como dice Sofi, muy bien, Sofi. Oportunidad de trabajo, también. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes han contestado, sobre todo Piero y Sofía, ¿no? Es correcto, pero si me piden algo ya más específico del por qué la población dejó el campo y se fue a la ciudad, fue por la crisis del agro, ¿no? La crisis del agro. Y la crisis del agro determinó, pues, eh, no tener ni siquiera alimento para poder comer. Sí, imagínate, no sé, ni siquiera eso. Algo parecido a lo que habíamos comparado con Venezuela, ¿no? No había pues ni siquiera que comer. Algo parecido sucedió en el campo, no había, ¿sí? Nadine, muy bien, acá Nadine me dice la fallida reforma de Velasco, también incluye eso, ¿sí? Marquito, excelente. Otro motivo. Mira, hemos hablado de búsqueda de trabajo, hemos hablado de la reforma agraria de Velasco, que falló, aunque la idea era buena, pero no se dio como pensábamos en teoría, ¿no? El centralismo económico que me dijo Piero, ¿no? Mejorar la calidad de vida, como dice Melanie, claro, excelente. Pero Marquito acá también puntualiza algo importante, que fue el hecho de haber tenido pues una especie de guerra interna en el Perú, ¿no? Una guerra interna que ustedes me parece que ya no lo vivieron, ¿no? Yo sí me acuerdo, eh, pero fue el terrorismo, ¿no? La época del terrorismo fue, así es, Pierito, ¿no? En la presencia pues de los actos en realidad delictivos, terroristas, ¿no? De Sendero Luminoso. Eso también motivó a que la población pues deje el campo y vaya a la ciudad. Sí, eso es muy cierto.
Entonces, si me dirían, ¿no? Profesor, dígame dos causas puntuales, ¿ah? Dos causas puntuales o tres causas puntuales de por qué la población migró o dejó el campo y se fue a la ciudad, por qué migró a la ciudad. Dígame, profesor, tres causas puntuales. Ah, ya, causas puntualísimas, específicas. Son, uno, la crisis del agro, sobre todo, en la década de los 40, finales de los 40, 50, ¿no? Y luego otro motivo fue el centralismo, que por ahí alguien dijo, no me acuerdo quién fue quien dijo centralismo, también todo se centraba en la ciudad, y el campo olvidado, ¿no? Ese es otro motivo. Y otro motivo, el tercer motivo, podría ser considerado pues la guerra interna que tuvimos, ¿no? Con el terrorismo, ¿sí? Eso fue otro gran motivo. ¿Ya, chicos? Israel me dice, también las guerras y las muertes del COVID es muy influyente en la cantidad de población. Eh, Mira, esto último, bueno, esto que dice Israel, escuchen, lo voy a volver a leer lo que me dice Israel, ¿ah? También las guerras y las muertes del COVID es muy influyente en la cantidad de población. A ver, ustedes díganme, ya que están pendientes las noticias, ¿no? Como buenos postulantes que son, han estado pendientes de todas las noticias. A ver, ahora, la oleada migratoria por asuntos del COVID o causados por el COVID, ¿sí? ¿Ha sido de la ciudad al campo o del campo a la ciudad? ¿Han visto ustedes eso? ¿Cómo fue? Sobre todo en las primeras, en la primera, en esos primeros periodos de cuarentena, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Fue del campo a la ciudad o de la ciudad al campo? O sea, por el COVID, específicamente el COVID. Y aquí en el Perú, no estoy hablando de otros países, aquí en el Perú. Ujú. Muy bien, claro. Muy bien. Eso quiere decir que están pendientes de las noticias. Exactamente. Muy bien, Nadine. Nadine me dice de la ciudad al campo. Evelyn de la ciudad al campo. Muy bien. Pierito también. Marco, muy bien. Giovanna. Excelente, ¿no? De la ciudad al campo. Hemos visto eso, ¿ah? Hasta en las noticias, ¿cierto? Cómo poblaciones enteras dejaban Lima y se iban caminando. O sea, ni siquiera en ómnibus, no, iban caminando. Y así, una gran cantidad de gente, ¿ah? Se iba a su tierra natal, ¿no? Se iban a Purímac, a Huancavelica, se iban por la carretera central, querían ir hasta Huancayo, de verdad. Entonces ahí ya vimos una oleada migratoria, no grande, o sea, no comparada a la venezolana, ¿no? Pero sí se notó. ¿Eh? Y ustedes, pues, correctamente aquí han respondido, ¿no? Fue de la ciudad al campo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mira, todo eso que estamos hablando es geografía de la población. Todo esto es geografía de la población apoyado en una ciencia llamada demografía. Es población humana del Perú. ¿Ya, muchachos? Seguimos. Si entendimos qué es demografía, la demografía estudia el comportamiento, la demografía estudia el comportamiento de la población humana, ¿no es cierto? Principalmente de manera cuantitativa, o sea, la población en número, la población en cantidad. Pero también es fácil saber que en un lugar el número poblacional, o sea, la cantidad de población no es una cifra constante. Eso lo sabemos muy bien. En un lugar, la cantidad de población no es constante, sino que esta población varía en número. Basta que pasen algunos segundos, ¿no? 5 segundos, 10 segundos, para que la población ya empiece a variar. ¿Y por qué motivos? ¿Por qué motivos? ¿Por qué la población de un lugar puede variar? ¿Cuáles serían los motivos? A ver, tú dime, ¿cuáles serían los motivos del por qué la población varíe? Varíe. Y acá dice, ¿no? Variables demográficas. ¿Mm?
¿Cuáles son los motivos? Por ejemplo, en el departamento de Lima, ¿por qué varía la población? En el Perú, ¿por qué varía la población? ¿Por qué no siempre es una sola cifra? ¿Por qué? Claro, muy bien, Evelyn. Evelyn me dice, profesor, por la natalidad y la mortalidad. Eso es cierto, por el número de nacimientos o por el número de fallecimientos. Eso hace que la población varíe en cantidad. ¿Mm? Algo que también me contestó Piero. Pierito me dice, profesor, porque acá cada día, me dice Piero, cada día nacen y mueren los seres humanos, ¿no es cierto? Las personas. Entonces, esos factores hacen pues que la población varíe en número, ¿no es cierto? Varíe en número. Giovanna me dice, profesor, también puede ser la inmigración y la emigración, por supuesto. Inmigración, emigración, muerte y nacimientos, como me dice Giovanna. Eso es correctísimo. No solamente nacimientos, no solamente muertes, también pues la migración de población, población que se va, población que llega, también es incluida acá, también es una variable demográfica, ¿no es cierto? Las migraciones, así es. Marquito me dice, claro, las muertes también, ¿no es cierto? Israel me dice, antes la tasa de natalidad era mayor de la mortalidad y actualmente la mortalidad fue mayor a la natalidad por el COVID. Mira, el número de población que ha muerto por COVID, uno diría, profesor, es bastante. ¿Cuántos muertos a diario, profesor? Se ha dado cifras de 60 muertes a diario, 60 muertes el pico más alto, ¿no? De 60 muertes al día. Hablo del Perú, ¿ah? Pero aunque no lo creas, estas cifras de mortandad en el Perú, sí, muy bien, ha subido la mortandad, eso es innegable, pero no como para superar la natalidad, ¿sí? O sea, ha aumentado la mortalidad, por supuesto. Sería loco yo, pues, no decir lo contrario, ¿cierto? La mortalidad ha aumentado, pero no ha superado a la natalidad. O sea, seguimos teniendo más nacimientos que muertes. Claro que la distancia se ha cortado, ¿no? La distancia se ha cortado entre natalidad y mortalidad, ¿sí? Eh, a ver si también, no sé cómo lo tome lo que te voy a decir. ¿Ah? Claro, Israel me dice, profesor, entonces se reproducen como conejos los seres humanos, más o menos. Y aunque no lo creas, Israel, aunque no lo creas, esto es una conversación entre los dos nada más, de Israel. eh, Aunque no lo creas, el estar encerrados, ¿qué ha motivado a las parejas? ¿Mm? ¿Qué ha motivado a las parejas de estar encerrados? No pienses mal, Israel, por favor. Nadine ya es más cruda. Nadine me dice, profesor, a reproducirse. Eh, También hay divorcios, claro, también divorcios, claro, está bien. Nadine, Israel, es correcto, ¿no? Porque ahora, pues, al estar encerrados, hay menos espacio y hay personas que sí les gusta su espacio, ¿no? Les gusta su espacio, son de repente un poquito más independientes, no les gusta mucho el estar sofocado por la pareja, ¿no? Y eso ha motivado conflictos y luego divorcios, como dice Israel. Nadine me dice, profesor, pero también pueden reproducirse. Claro, también, también. O sea, no por el hecho que haya COVID ha determinado de que las parejas tengan hijos. Y te lo digo por un motivo muy cercano, ¿ah? Por ejemplo, mi hermana, ¿no? Mi hermana está, ¿a cuánto ya? Ya tiene 7 meses de embarazada, mi hermana. ¿Ah? Y me va a dar un sobrinito más. Un sobrino más me va a dar mi hermana. Ya creo que van a ser en abril. En abril nace mi sobrino. Es varoncito. Eh, ya ves, ahí te das cuenta, ¿no? Y yo paro molestándola a mi hermana. Le digo, ya ves, ahí está, pues ahí está, ves, ahí está, pues haciendo travesuras en plena pandemia, le digo. Haciendo travesuras en plena pandemia. Y bueno, ella se ríe nada más. Sí, pues que no hay nada que hacer, me dice. Eh, bueno, es cuestión pues de las familias, ¿no? Las familias, mientras puedan, mientras tengan, sobre todo eso, mientras tengan los medios para mantener una familia, bacán, no hay ningún problema.
Y mi hermana, pues, tiene los medios como para poder solventar una familia de 3 hijos, ¿no? Mi hermana ya es su tercer hijito, mi tercer sobrino ya, ¿ah? Pero ella tiene los medios para eso. Ella tiene un trabajo aceptable, ¿no? Y puede darse pues ese lujo, porque ahora tener hijo es un lujo ya prácticamente. No, no es porque, es una bendición de Dios. No, 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 no. Un hijo, claro, Dios nos bendice, sí, pero no hay que tomarlo así a la ligera. Ya hay que tener pues bastante delicadeza al hablar del tema, ¿no? Hijos, ya hay que ver qué le doy a mis hijos. Así nomás como estoy, no, no pasa nada, ¿ya? Y tú, peor todavía, tú, por favor, tú ingresa, termina tus estudios, consigues un buen trabajo, ahorra, ¿no? Si posible, aparte de tu trabajo, pon un negocio, ya tienes dos entradas, tu negocio, tu trabajo, y ya, pues ahí recién dice, no tengo nada que hacer. Ya, pues hijos, eh, bueno, si lo tomas así, preferible, preferible, ¿ya? O sea, ten hijos cuando tengas 30, 40 años más o menos, es lo mejor, ¿ya? Y la gente ahora piensa más o menos así de esa manera, creo, porque la tasa de natalidad que nos mencionaba hace un rato Israel, la tasa de natalidad, menos mal que ya no es tan alta como antes, ¿verdad? Antes sí, como dice Israel acá, la tasa de natalidad era exorbitante, ¿no? Exorbitante. Ahora, ahora como que eso ha bajado un poquito en los últimos años, ha bajado. Claro, muy aparte de la pandemia, muy aparte. Ya estoy hablando de condiciones normales, ¿no? No, no dentro de la pandemia todavía. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes me han dicho que la población humana en número puede variar y puede variar por natalidad, o sea, nacimientos, puede variar por mortalidad, o sea, defunciones, muertes, y por ahí también nos decían, ¿no? Por migraciones, como mencionó Giovanita, ¿no? Giovanita fue la primera que me dijo migraciones. Este término también es importante aquí. La población que se va, o sea, los emigrantes, o la población que eh, está llegando al país, como es el caso de venezolanos, pues al Perú, que serían los inmigrantes o las inmigraciones, los que llegan a nuestro territorio, ¿no? Entonces, conozcamos en realidad cuáles son esas variables demográficas y ahí lo tienes. ¿Ve? Ahí están las variables demográficas. Esto ya han preguntado en San Marcos. Esto preguntaron en San Marcos. ¿Cuáles son las variables demográficas? Natalidad, mortalidad, fecundidad y migraciones. ¿Sí? Claro que nadie mencionó el término fecundidad. Nadie me dijo, profesor, fecundidad. Sí mencionaron natalidad, mortalidad y migraciones. ¿Alguien sabe lo que es fecundidad? ¿Alguien se acuerda lo que es fecundidad? ¿Y por qué la fecundidad es una variable? ¿Alguien sabe lo que es fecundidad? Natalidad, bacán, ¿no? Es fácil. Natalidad, número de nacimientos. Mortalidad, número de muertes, de funciones. Migraciones se refiere al desplazamiento de población. Deja un lugar y se va a otro. Ya, migraciones. Pero fecundidad, ¿qué sería la fecundidad? ¿Mm? Claro, muy bien, Evelyn. Muy bien, Evelyn. Evelyn aquí nos dice, ya que fue la primera en responder, me dice que es la cantidad de hijos por mujer. ¿Ya? Cantidad de hijos por mujer. Eso es correcto, Evelyn. Eso es fecundidad. ¿Sí? Mm, ¿ya? Cantidad de hijos por mujer. Eso sería fecundidad. Por ejemplo, ¿no? Mi señora madre, ya con, ¿qué edad tiene mi mamá? Tiene 72, creo. Sí, 72 tiene mi mamá. Y si yo le pregunto cuántos hijos tiene a mi señora madre, ¿no? Ella me va a decir que dos, o sea, mi hermana y yo. La tasa de fecundidad para mi mamá es de 2 hijos. Para mi mamá, ¿sí? Es de 2 hijos, ¿ok? Pero es una tasa de fecundidad final. ¿Por qué final? Porque mi mamá ya no va a tener más hijos. Con 72 años, a menos que sea un milagro, pues.
Y mi mamá sigue haciendo travesuras, no creo. 72 años, no, ya no, ya. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Eh, Ahora, si le pregunto a ver, a una prima que tengo, una prima que tiene 27 años y que también hace poquito tuvo a su hijita, nació su hijita, ¿ya? Y yo le pregunto, a ver, ¿cuántos hijos tiene? Y me dice que ha sido la primera hijita que tiene, el primer hijito, ¿no? El primer bebé, ¿ya? Ya nació. Pero ella está entre una edad de 27 años, o sea, más o menos entre 25 y 30, ¿no? 27, ya es una tasa de fecundidad específica. ¿Específica por qué? Porque estoy colocando a mi prima, que tiene 27 años, en edades que van de 25 a 30, ¿sí? Esa sería pues una tasa de fecundidad específica, a diferencia de mi señora madre, que sería tasa de fecundidad final. Ya hay dos tasas de fecundidad entonces, la, eh, la específica y la final. Ahora, si incluyo las dos tasas de fecundidad, se le llamaría tasa de fecundidad global. O sea, sin interesar a qué edad tiene, si ya es mayor de edad, ¿no? O una persona muy adulta, como mi señora madre, ¿no? Ahí entonces se incluye a todos, o a todas las mujeres ya sería tasa de fecundidad global, ¿sí? La tasa de fecundidad final es para personas pues que ya sobrepasan los 49 años, 50, 60 años, ¿no? ¿Ya? Como en el caso de ustedes, creo que para sus abuelitas, ¿no? Sus abuelitas ya difícil de que tengan otros hijos, pues, ¿no? Entonces, tasa de fecundidad final. Si son personas jóvenes, ¿no? Es tasa de fecundidad específica, ¿no? Siempre determinando entre qué edades. Normalmente es cada 5 años. O sea, para mujeres que van de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, ¿no? Esa sería tasa de fecundidad específica, ¿ya? Israel me dice, profesor, si un hijo muere, ¿la tasa de fecundidad permanece o se reduce? No, pero en la tasa de fecundidad se da en un momento dado, ¿verdad, Israel? Se da en un momento dado. Y en ese momento, por supuesto, se consideraba a los vivos, no se consideró a los muertos. Por ejemplo, mi señora madre perdió un hijito, ¿sí? Una hermanita. Una hermanita mía falleció en su vientre cuando tenía creo que 8 meses, ya era grandecita, ya 8 meses tenía mi hermanita, ¿no? En el vientre de mi madre estaba, todavía no nacía, pero murió en el vientre de mi mamá. Entonces, por más que haya nacido, pero lamentablemente falleció muerta, o perdón, nació muerta. Eso pasó con mi hermanita, ¿no? Y ella no fue contada como dentro de la tasa de fecundidad, ¿sí? Porque los muertos aquí no son contabilizados, ¿ya? Y como te digo, Israel, solamente se va a considerar a los vivos en ese momento. Si en ese momento, por ejemplo, le pregunto a una señora, señora, ¿cuántos hijos tiene? Me va a decir ya tres. Y vamos a suponer que mañana, ¿no? Uno de los tres muera, Dios no quiera, pero bueno, como ejemplo, ¿no? Eso ya no va a ser incluido pues en la tasa de fecundidad porque yo le había preguntado, ahora le había preguntado cuántos hijos tiene, ahora, en este momento. Si muere mañana, eso ya sería otro dato ya, sería pues ya otro momento. ¿Ya, Israel? Listo. Entonces ahora sí sabemos a qué se refiere cada variable demográfica. Pero la pregunta a continuación sería, profesor, ya, yo voy a hacer lo que es fecundidad, pero ¿por qué es un factor? Ustedes ya saben lo que es fecundidad, está bien, pero ¿por qué es un factor? ¿Mm? ¿Por qué es un factor? Pierito acá me hace una pregunta. Pierito me dice, profesor, ¿qué diferencia entre fecundidad y natalidad? Que parece lo mismo, ¿no? Parece, pero no es lo mismo. La natalidad queda claro que es el número de nacimientos, cuántos nacen. Pero la fecundidad es el número de hijos por mujer.
El nacimiento es ese momento en que se concibe, ¿verdad? En que sale un nuevo bebé del vientre de la madre. Esa es natalidad. La fecundidad no se refiere a ese momento. La fecundidad se refiere a un momento X, que ya se produjo el nacimiento, ¿sí? Y que de repente, pues en el transcurrir de los años, perdió hijos, murieron, como hace rato preguntaba Israel. Bueno, si perdieron hijos, no va a ser considerado, ¿sí? Pero yo preguntaba, ¿por qué la fecundidad es una variable? Te cuento, la fecundidad es una variable porque no es lo mismo que una mujer tenga hijos varones que hijos mujeres. A ver si me entiendes. Cuando una mujer tiene más hijas, ¿su familia puede crecer más o no crece debidamente? ¿Cuándo la población crece? ¿Cuando hay más mujeres o cuando hay más varones? ¿Cuándo la población crece? ¿Mm? Claro, Israel. Como dice Israel, como dice Sofía, Evelyn, así es. Cuando hay más mujeres, es más factible que la población crezca. A eso se le llama fecundidad, pues. La fecundidad me permite saber cuántas son mujeres, cuántos son varones. ¿Sí? Porque si tengo más mujeres, mi familia va a crecer pues más. Pero si en mi familia hay más varones, digo familia por darte un ejemplo, ¿no? Puede ser el país también, puede ser un país, un departamento. En un país donde hay más varones, su población no va a crecer mucho. ¿Sí? En cambio, si hay más mujeres, ahí sí. Ya, esto incluye o involucra a la tasa de fecundidad. Y ahí encontrarías una diferencia con la natalidad, porque en la natalidad yo no veo nada de eso. En la natalidad solamente me interesa cuántos están naciendo. A ver, me voy al hospital, ¿cuántos nacen? Ah, hoy han nacido 5. Ah, ya, bacán, 5. 5 nacimientos, listo. Pero fecundidad, no, la fecundidad no me voy al hospital. No, yo en la fecundidad me voy a una casa y en esa casa toco la puerta, sale una señora y le digo, señora, ¿cuántos hijos tiene? Ah, tengo 3, pero han muerto 2. Ah, ya, los fallecidos en este dato de verdad que no me interesa. A mí me interesa lo que ustedes tengan o lo que usted tenga. Sí, pero el año pasado murió un hijito mío. Señora, ¿sabe qué? Ese dato de verdad que no me sirve. A mí solamente me sirve el dato de cuántos hijos tiene ahora. ¿Sí? En su momento hubiese contado también a los hijos que lamentablemente han fallecido. Entonces sería natalidad. Pero no, a mí me interesa cuántos hijos tiene ahora. ¿Sí? Eso sería fecundidad. De esos hijos, ¿cuántos son mujeres? De esos hijos, ¿cuántos son varones? Ah, ya tengo más mujeres que varones. Ah, entonces sí me interesa ese dato, ¿no? Que tenga usted más mujeres que varones. ¿Por qué? Porque eso determina un crecimiento pues mayor de la población. Claro, Israel, ¿no? Israel me dice, profesor, si uno tiene 5 gallinas y un gallo, si uno tiene 5 gallinas y un gallo, es mucho más fácil de que la cantidad, pues, de pollitos, pues, sea mayor, ¿no? Lógico. ¿Mm? El gallo feliz, por supuesto, pero si hablamos de cantidad, ¿no? Habrá más pollitos al tener tú 5 gallinas y un solo gallo. Porque si fuese al revés, 5 gallos y una sola gallina, pues la cantidad de pollitos no va a ser tanto, ¿no? Lógico. ¿Ya, chicos? Y como información adicional, como información tienes ahí lo siguiente, de que las variables demográficas, estas determinan la dinámica poblacional.
¿sí? Las variables determinan la dinámica poblacional, o sea, el número de población. Pregunta, nómbrame, si conoces las variables, son 4 variables, ¿no es cierto? Nómbrame las variables que determinan o que originan un crecimiento negativo de la población. Un crecimiento negativo de la población. Negativo. ¿Qué variables serían? ¿Qué variables determinan? Ya conoces las variables, están en la pantalla. ¿Qué variables determinan el crecimiento negativo de la población? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Negativo, ¿no? Muy bien, Nadine. Nadine ya me lanzó su respuesta. ¿Alguien más aparte de Nadine? ¿Nadie más se atreve? ¿Nadie más tiene agallas? Crecimiento negativo. Cuando digo crecimiento en negativo, se refiere a que la población va a disminuir, ¿cierto? La población disminuye. Eso es crecimiento negativo. Crecimiento positivo es que la población aumenta. Va a aumentar la población, eso sería crecimiento positivo. ¿Ah? A ver, Nadine me dice, profesor, la mortalidad. Correcto, correcto. Mortalidad determina el crecimiento negativo. ¿Cierto? Ya, es una variable que determina el crecimiento negativo. Ya. Luego Nadine también me dice acá, migraciones, profesor, las migraciones. Así es, Nadine. Pero Nadine, ahí te falta especificar algo. Migraciones, pero ¿de la población que se va o la población que llega, que viene? ¿Ah? O sea, de emigraciones o inmigraciones. ¿Cuál sería la variable que determina el crecimiento negativo? ¿Mm? Claro, la emigración, ¿verdad, Marco? Acá Marco me dice la emigración, profe. Piero me dice, profesor, la mortandad de ley. Claro, la mortandad, pero también las migraciones, ¿ah? Como dijo Nadine. Nadine me dijo las migraciones. Lo malo de Nadine es que ella no me especificó, ¿no? Que si eran emigraciones o si eran inmigraciones. ¿Sí? Ya después veo que me contestó Marquito y me dijo que la emigración. La emigración determina un crecimiento negativo. La emigración, o sea, si se van. Mm. En Venezuela, factores negativos para el crecimiento de la población, ¿no? Crecimiento negativo. Ah, uno, mortalidad, muertes en Venezuela. Dos, la emigración, o sea, los venezolanos que se fueron, que dejaron su país, se fueron. Emigración, los emigrantes venezolanos se fueron de su país. Eso también es una variable, pero una variable para el crecimiento negativo. ¿Sí? ¿Y la fecundidad? La fecundidad no funciona como parte del crecimiento negativo. Claro, la fecundidad también, ¿sí o no? ¿Y cuándo el crecimiento es negativo? Para lo que es fecundidad. Como dice Marquito aquí en la pantalla, me está mandando el mensaje. En el caso de fecundidad, pues si la fecundidad es mayor de varones, o sea, si hay más varones que mujeres, ¿no es cierto? Ahí está Evelyn también. En la fecundidad, si hay más varones, pues eso va a determinar el crecimiento negativo. Si hay más varones, crecimiento negativo. Si hay más mujeres, crecimiento positivo. Ahí está la fecundidad. O sea, la fecundidad también interviene. Solo que hay que especificar. Igual que las migraciones. La fecundidad y las migraciones sí intervienen en el crecimiento negativo, pero hay que especificar. Migraciones sí, pero ¿en qué aspecto? Ah, las emigraciones. Fecundidad también, claro que interviene en el crecimiento negativo, pero fecundidad ¿de qué? De mujeres. Más mujeres, o perdón, más varones, me estoy equivocando, más varones, ¿sí? Ahí van a darse el caso de una
un crecimiento negativo cuando hay más varones, como bien dice Evelyn, ¿ya? Por acá, Marcelo me había contestado mortalidad, emigración y mayor cantidad de varones con respecto a las mujeres. Correcto, Marcelo. Me disculpan que no había leído tu mensaje, pero Marcelo lo había contestado de manera correctísima. Muy bien, Marcelo, te felicito. Se me había pasado el mensaje de Marcelo, ya hace rato me lo había mandado, hace 5 minutos creo me había mandado su respuesta a Marcelo, recién me doy cuenta, y Marcelo me había colocado, mira, mortalidad, correcto, emigración, correcto, mayor cantidad de varones con respecto a mujeres, correcto, ahí está, listo. No, muy bien respondido, Marcelo, excelente, ¿sí? Listo. Y si te preguntan qué variables intervienen en el crecimiento positivo, ¿qué variables intervienen en el crecimiento positivo? ¿Cuál es tu respuesta? Crecimiento positivo. Crecimiento positivo. ¿Cuál es tu respuesta? Ahora positivo, pues ahora lo contrario. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Mándame la respuesta, a ver. Así como Marcelo me lo mandó, ¿no? En un solo mensaje. ¿Mm? Muy bien, Evelyn. Así es. Crecimiento positivo, ¿no? Ujú, muy bien, muy bien. Evelyn, acá Evelyn mandó pues su respuesta donde pone crecimiento positivo, natalidad, inmigraciones y en fecundidad más mujeres que varones, más mujeres que varones. Listo, muy bien Evelyn. Ya con tu respuesta veo que has entendido correctamente. Con tu respuesta veo que sí has entendido. ¿Sí? Has entendido, Evelyn, pero ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Ah, ya, en tu repaso. Ahí aprendes. O sea, cuando vuelves a leer, ahí aprendes, Evelyn. Acá lo entiendes. En la clase es para entender las cosas. En la clase es para entenderlo. Pero cuando tú lees en tus repasos, ¿no? En la noche, de repente, cuando agarras tu computadora nuevamente y vuelves a leer lo que hiciste, ¿no? Ahí es donde aprendes, Evelyn. Ahí es donde se te queda en el cerebro. ¿Ok? Y en la clase es para entender. Ahora estoy entendiendo. Sofía me dice natalidad, fecundidad, pero fecundidad en mayor número de mujeres con respecto a varones, ¿no? Y a Sofía solamente le faltó lo que son las inmigraciones, ¿no? O sea, la población que llega al lugar y hace que la población crezca, ¿no? Solamente ese datito le faltó a Sofía. Pero es correcto, Sofía. Me dices natalidad, correcto. Me dices fecundidad, pero en mayor cantidad de mujeres, correcto, ¿no? Y ahí solamente faltó el de las inmigraciones, o sea, la población que llega, ¿no? Por ejemplo, los venezolanos que llegaron al Perú son inmigrantes y siguen llegando, creo. Marquito, sí, correcto, ¿no? Marquito puso natalidad, fecundidad, pero mayor de mujeres, y las inmigraciones. Así es, correcto. Melanie también, muy bien, más mujeres que varones, eso también determina, ¿no? Y Marcelo, correcto, correctamente. Ahí está, Sofía también ya me puso ahí inmigración, también me puso Sofía. Sí, correctísimo. Muy bien, Nadine. Así es, Nadine. Mayor número de hijas en fecundidad. Correcto. Sí, sí, ya me entendieron, ya me entendieron. Eh, Melanie me hace una pregunta, me dice, profesor, ¿y qué es el saldo migratorio? El saldo migratorio resulta de una simple diferencia. Lo que vas a restar, Melanie, lo que vas a restar es el número de inmigrantes, inmigrantes menos emigrantes. Eso sería el saldo migratorio, Melanie. ¿Sí? O sea, ¿cuántos llegan y cuántos se van? A ver, llegaron 5 venezolanos, llegaron 3 argentinos, llegó 2 españoles, o sea, los inmigrantes, ¿no? Los que llegan al Perú, 5 venezolanos, 3 argentinos y 2
españoles. En total han llegado 10. 10 personas llegaron al Perú, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplito, ¿no? Chiquito. ¿Y cuántos peruanos se fueron? ¿Cuántos peruanos se fueron? Se fueron 5. 5 peruanos se fueron a distintas partes del mundo. Italia, Estados Unidos, Chile, no sé. ¿Eh? Se fueron 5 peruanos. ¿Cuánto es tu saldo migratorio? Tu saldo migratorio es una resta, Melanie, de los inmigrantes, o sea, los que llegaron, menos los que se fueron, los emigrantes. Y arrestas, ¿cuánto te salió? Ah, 5, pues. 5. Ese es mi saldo migratorio. Claro que es un ejemplito chiquito, ¿verdad, Melanie? En realidad las cantidades son mayores, sobre todo al año, como dices tú, en un año, ¿no? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos se fueron? Pero ese es el saldo migratorio. ¿Me entiendes, Melanie? ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, listo, creo, ¿no? Ya listo, bacán, bacán. Qué buena pregunta también para que quede claro para todos. ¿Ya? Seguimos, seguimos. Una vez que la demografía me dice, pues, o va a estudiar a la población en número, ¿sí? La demografía estudia la población en número, en cifras. Acá es importante que yo pueda obtener esas cifras, ¿sí? ¿Cómo obtengo las cifras necesarias en la demografía? ¿Cómo obtengo esas cifras? Hay muchas fuentes para recoger cifras, datos de población, pero ¿cuál es quizás la fuente más importante? ¿Ah? La fuente más importante para obtener datos poblacionales. Muy bien, Nadine, ¿no? Una de las fuentes más importantes es el de los censos, ¿cierto? El de los censos. Claro, Melanie, el hecho de censar es una fuente muy importante. Pero a ver, chicos, bueno, chicas, díganme ustedes, el censo es una fuente de información, ¿cierto? Es una fuente de información, nos queda claro. Pero el censo es una fuente continua o discontinua. Cuando digo continua, es que todos los días recibo información, todos los días. En cambio, discontinua no. La discontinua, yo obtengo los datos un día y de ahí tengo que esperar pues meses o hasta años, ¿ah? Para obtener nuevos datos, nuevos datos. Entonces, ¿el censo qué es? ¿Continuo? ¿El censo es continuo? No, ¿verdad? No. El censo no es una fuente de información continua. ¿Sí? Una fuente de información discontinua es los censos. Como dice Nadine, se realizan cada 10 años, aunque es una recomendación, no es que sea pues una ley establecida, no cada 10 años. No es como en el caso de nuestros gobernantes, el presidente de la República tiene un periodo de 5 años y luego hay que cambiarlo, ¿no? O vacarlo antes si es posible. Pero normalmente, por ley, 5 años dura un mandato presidencial. Pero aquí no. Un censo se recomienda que sea cada 10 años. Ahora, si tú puedes, lo haces pues antes, 5 años, 2 años, no sé, si tienes el dinero, puedes hacerlo antes. Algunas veces no se cuenta con dinero, no hay un presupuesto y se tiene que esperar pues un año más, 2 años más, dependiendo de la realidad de un país. Los estadistas, los demógrafos, los especialistas en demografía recomiendan que sea cada 10 años. Entonces el censo es una fuente de información discontinua, ¿sí? Y el último censo, ¿cuándo se realizó en el Perú el último censo? Y ahí lo tienes en la pantalla. Muy bien, Nadine. ¿Ah? Ahí está en la pantalla también, Nadine está atentísima. Bueno, ella también ya sabía desde antes, ¿no? Nadine nos dice desde el año, o el año 2017 fue el último censo. O sea, las cifras que tenemos que utilizar como referencia son las del último censo. Profesor, pero ya no se han actualizado los datos. Sí, pero no son tan fidedignos, ¿sí? Se puede lanzar proyecciones, pero no son datos tan fidedignos como sí los datos que arrojó el censo, sobre todo el último, el del año 2017. En el caso de un examen de admisión, la universidad a la cual tú vas a postular tiene que trabajar o preguntarte sobre datos ya resueltos, sobre datos ya confirmados, no sobre proyecciones. Entonces me tengo que guiar de la información que me dio el último censo.
¿sí? No de proyecciones, no. No de que por deducción, no, tampoco, no. Eso no va a preguntarte San Marcos, por ejemplo. San Marcos ya te pregunta sobre datos confirmados. Y los datos confirmados te lo dio el último censo. ¿Sí? Israel me dice, profesor, pero algunos mienten en el censo. Bueno, lamentablemente hay datos erróneos y no se puede escapar a eso. Sobre todo cuando la población o el número poblacional o el universo, ¿no? de población de la población, pues es tantísimo, ¿no? Entonces ahí se cometen algunos errores, hay márgenes de error también aceptables, otros no. Si hay demasiados errores, se tiene que hacer nuevamente el censo, como ha sucedido, ¿ah? Hicimos un censo el año 2005 y lamentablemente estuvo plagado de errores y se tuvo que hacer otro censo el 2007. Y ese 2007 fue el penúltimo censo. Entonces, en 2 años hizo, mira, en 2 censos, ¿no? El 2005 y el 2007. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el del año 2005, como te dije, había muchos errores. ¿Ya? Aquí alguien me pregunta, me dice, profesor, no diga mi nombre. Ya, no lo voy a decir. ¿Ya? Tampoco voy a decir que eres varón, tampoco voy a decir eso, ¿ya? Pero alguien me dice, profesor, si usted me dice que el censo es una fuente discontinua, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de fuente continua? Una fuente continua, a ver, ¿alguien sabe eso para ayudar a su compañero? ¿Alguien sabe alguna fuente continua? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Yo estoy segurísimo que sí conocen. Segurísimo que sí conocen. Una fuente continua de población que recoge datos de población. Excelente, Nadine. Ahí está, ¿ve? Muy bien, Evelyn. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Nadine. Como ha contestado Nadine y Evelyn, eh, el registro nacional de identidad y estado civil. Esa es una fuente continua. Una fuente continua es el registro nacional de identidad y estado civil. En otras palabras, estamos hablando de RENIEC, ¿sí? El RENIEC es una fuente continua. ¿Por qué? Porque casi todos los días recibe información, ¿sí o no? ¿De qué? De nacimientos, de fallecimientos, de estado civil, de personas casadas, divorciadas, viudas o viudos, ¿no? Toda esa información recibe RENIEC casi a diario, ¿eh? Me parece que funciona de lunes a viernes. No sé si el sábado creo que no funciona. Pero de lunes a viernes, y eso es continuo, continuo, todas las semanas, todos los meses, todos los años recibe información. Eso es continuo. RENIEC, ¿sí? ¿Los hospitales te dan información de población, sí o no? A ver, tú dime, ¿los hospitales te dan información de población? Muy bien, Evelyn, muy bien, claro. Los hospitales también te dan información de población. Eso es de hecho, ¿sí? Pero, ¿qué información de la población? ¿De nacimientos y de funciones? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si hay nacimientos que no ocurrió en el hospital? ¿Ah? ¿Qué pasaría si hubiesen nacimientos que no ocurrieron en el hospital? O de fallecimientos que no ocurrieron en el hospital. Un poco que el margen de error puede ser mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hay nacimientos que no se dan necesariamente en el hospital. Pero lo que sí es obligatorio, y no me va a decir que no, lo que sí es obligatorio es que los padres certifiquen el nacimiento de un nuevo hijo. ¿Sí o no? Eso sí tienen que hacerlo por obligación. Por obligación. Así quieras o no, así tengas dudas. Ya después te vas a Andrea y tu examen, ¿no? En laboratorios Piolín, como dice JB. Ya si tú quieres, pues haces tu descarte, tu examen de ADN, no sé. Pero estás obligado a registrar el nacimiento de tu hijo. ¿Y dónde lo haces? ¿En el hospital? No, en el hospital no. Eso lo haces en RENIEG. ¿Te das cuenta? El hospital también te puede ayudar, pero datos más fidedignos es RENIEG. Profesor, entonces usted por qué dijo hospital? Ah, ya. Lo que pasa es que los hospitales no solamente te dan nacimientos y muertes.
En un hospital no solamente obtienes esos datos. A ver, por ejemplo, casos de COVID. Casos de COVID. ¿A dónde vas? ¿A RENIEC? Casos de COVID. ¿Me voy a RENIEC? ¿Ahí me van a decir cuántas personas han sufrido de COVID el año pasado? ¿O el mes pasado? En RENIEC no te van a decir eso. Entonces, ¿a dónde voy? Lógico, me tengo que ir al hospital, a una clínica, a los hospitales, a los centros de salud. Ahí tengo que ir para alcanzar ese dato, para obtener ese dato, ¿cierto? Claro que eso ya sería un indicador demográfico, un indicador demográfico que se le llama así, mira, ¿ve? Se le llama tasa de morbilidad, ¿ya? Tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad o ese indicador de morbilidad nos va a decir las personas que han sufrido o han padecido alguna enfermedad, una enfermedad específica. Puede ser TBC, puede ser, no sé, VIH o puede ser COVID. ¿Te das cuenta? O cuántas personas sufren de tal enfermedad, de cáncer, por ejemplo. ¿Y dónde voy? ¿A dónde voy para obtener esos datos? ¿A dónde voy? Pues voy al hospital, a la clínica, a los centros de salud. RENIEC no me da ese dato. ¿El censo te da ese dato? ¿Los censos te dan ese dato? No, los censos tampoco. ¿Ves? ¿Te das cuenta? A menos que sea pues un censo hospitalario. Pero lo malo es que en los censos hospitalarios lo que van a censar son el número de médicos, de enfermeras, de auxiliares, etcétera. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Hablemos un poquito más del último censo entonces, ya que es tan importante, ¿no? El último censo fue el del año 2017 y mira, fue el censo número 12 de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. ¿Ya? No lo olvides, ¿ah? Ahí está, mira, por si acaso. En el Perú se han realizado 12 censos de población, 12. Se han realizado 7 censos de vivienda y 3 censos de comunidades indígenas. Eso fue hasta el año 2017. ¿Ok? ¿Sí? Estamos hablando de ya la etapa republicana, porque anterior a esto, o sea, antes de que el Perú grite independencia del yugo español, no se tiene cifras importantes acerca de un censo nacional. Es más, no se ha realizado un censo nacional en pleno virreinato, ¿no? Lo que sí se han censado son el número de esclavos, se ha censado también número de muebles, inmuebles, pero de población general no se tiene esos datos, ¿ya? O sea, no hay esos datos o esa fuente escrita, ¿no? Quizás por ahí fuentes orales, pero no escritas para que sirva de referencia. Entonces, la referencia solamente es a partir de que el Perú entra en su etapa republicana, ¿ya? ¿Qué es el censo? El censo es un conjunto de operaciones o actividades destinadas a recoger, procesar, analizar y difundir datos estadísticos de las principales características habitacionales, datos demográficos, económicos y sociales. Ojo, el censo no solamente es de población, mejor dicho, el censo no solamente es de población humana. Yo puedo censar muebles, puedo censar vacas, puedo censar edificios, puedo censar máquinas, computadoras. O sea, el censo no solamente es de población, ¿ah? O sea, dependiendo qué tipo de censo. Cuando me dicen censo poblacional, ya, ahí sí me estoy refiriendo a la gente, a las personas, ¿verdad? Eso es censo poblacional. O sea, hay que especificar. Yo cuando ingresé a San Marcos, justo ese mismo año, se realizaba un censo en San Marcos, pero ese censo no era de la población estudiantil, sino era un censo de los bienes, escucha bien, de los bienes muebles. Se realizaba en San Marcos un censo de los bienes muebles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué censaban? ¿Qué estaban censando en San Marcos? ¿Ah? ¿Qué estaban censando en San Marcos? Si digo bienes muebles. A ver, tú dime, ayúdame. ¿Qué se estaba censando en San Marcos? Justo ese año que ingresaba. Me pareció sorprendente porque nunca había visto eso. Muy bien, Nadine, claro. Como dice Nadine, las carpetas.
Estaban censando las carpetas y cada vez que censaba una carpeta le ponían un sticker. Y nosotros como chistosos agarramos y los sacábamos el sticker y lo ponían en mi cuaderno, diciendo que mi cuaderno también había sido censado. Pero era por chistoso, ¿no? Lo que el primer año, pues tú sabes, de universidad, como que uno todavía jala las palomilladas del colegio todavía, ¿no? Como no quiere, como que no quiere desligarse del colegio. Te juro que por chistoso hacía eso, ¿no? Agarraba, le sacaba el sticker de la carpeta y lo ponía en mi cuaderno. ¿Para qué? Para que digan pues que mi cuaderno también había sido censado. Claro, los cuadernos no fueron censados. Eso es perteneciente a los alumnos, ¿no? De cada alumno. Pero sí eran censados, por ejemplo, las carpetas, como dice Evelyn, como dice Nadine, las pizarras, como también dicen, ¿no? Ahí las pizarras, las computadoras, ¿ah? También. O sea, todo, ventiladores fueron censados. O sea, el censo no solo es de población humana. ¿Está bien? Creo que eso nos queda claro. Por eso hay que especificar, ¿no? Censos de población. Ah, ya, ahí sí ya sé a lo que se refiere. Hay censos económicos, hay censo agrario, dependiendo de la finalidad, ¿no? Dependiendo de lo que quieres obtener de datos, ¿ya? Repito entonces, un censo es un conjunto de operaciones o actividades destinadas a recoger, procesar, analizar y difundir datos estadísticos, ¿sí? Datos, voy a recoger datos, los voy a procesar, los voy a ordenar, analizar y difundir los datos. ¿Ok? Y esos datos pueden ser pues de características habitacionales, como te dije, ¿no? Los datos de bienes muebles, ¿no? Pueden ser datos demográficos y ahí está la población. Cuando me dicen datos demográficos, ahí está la población. Datos económicos, datos sociales relativos a todas las personas que se hallan en ese momento en el país, ¿no? Eso sería pues un censo. Y acá tienes una brevísima historia de los censos en el Perú, desde que el Perú es republicano, ¿no? El primer censo de población eh, se hizo en 1836, cuando gobernaba en el Perú Andrés de Santa Cruz. Él fue quien hizo el primer censo. Esta información te vale no solamente para geografía, también para el curso de historia, ¿sí? Ahí lo relacionas, pues, historia y geografía. El primer censo, ya sabes quién lo hizo, o en qué gobierno se realizó, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, o Andrés Santa Cruz también como se le llamó, ¿no? 1836, ¿ya? Ese fue el primer censo de población. Y luego nos saltamos hasta el segundo censo, 1850, fue el segundo censo de población, y el gobernante era Ramón Castilla, el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿sí? En 1850, ¿sí? O sea, después de 14 años, ¿no? Después, el tercer censo, nuevamente en el gobierno de Ramón Castilla, pero en segundo periodo, ya que Castilla tuvo dos periodos, ¿no? Esto fue en 1862, el tercer censo de población. Y así, así. Luego vino el censo, el cuarto censo de población, que fue en 1876, pocos años antes de la guerra con Chile, ¿no? El cuarto censo de población. El presidente era Manuel Pardo. Manuel Pardo fue el presidente en ese censo, el cuarto de población. Y luego vino la guerra con Chile, ¿no es cierto? Que está ya en 1879, ¿no? En el 79, guerra con Chile. Y de ahí tuvimos pues un periodo nefasto, ¿no? Recontra nefasto, crítico. Y terminó la guerra y de ahí vino la reconstrucción nacional, la etapa de la aristocracia, no, a su diablo ya. Hasta 1940, o sea, mira cuánto tiempo, después de 64 años se realizó pues un nuevo censo, el quinto de población, después de 64 años. ¿Ah? Eso fue en 1940, el quinto censo de población, fue el primer censo del siglo XX realizado en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya chicos? ¿Listo? Uy, ya se me pasó la hora. Traten de revisar esta línea del tiempo entre los censos que se han realizado en el Perú y pues parte de nuestros pasajes, ¿no? Históricos que se ha dado pues en nuestro país. ¿Ya? Ya sabes que el último ha sido el año 2017, aunque en este esquema solamente aparece hasta el 2007, ¿no? Hasta el 2007.
Y ahí trata pues de siempre leer esta partecita. ¿Ya chicos? Ya tengo que dejarlos. Le voy a mandar a Katicita las claves del material, no te preocupes, pero ahí nos estaríamos quedando. Quedas cordialmente invitado para las maratones, por favor. No, si es que la economía todavía se puede, trata de no postergar, pues, postergar tu preparación, ¿no? Y sigue preparándote, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ahí nos quedamos, pues. Cuídense mucho, ¿ya? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su participación. Cuídense mucho. Chao, Melanie. Hasta luego. Chao, Pierito. Chao a todos, ¿ya? Evelyn, Sofía, nos vemos. Cuídense mucho, ¿ya? Nadine, gracias por participar. Melanie, también. Giovanita, Marquito, ¿ya? Gracias por participar. Listo. Marcelo, también. Ahí nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Listo. Bien. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos, chicos. Nos conectamos a Cívica. El tema de hoy es convivencia democrática y cultura de paz, que tanta falta nos hace. Así que conéctense 10 en punto, por favor.